Buenos días, hermanos. Hoy les quiero compartir un poquito acerca del crecimiento en cuanto al liderazgo. Este tema es muy importante para nosotros, ya que de alguna forma de ello depende el crecimiento, el desempeño y el desarrollo de nuestra iglesia, ¿no? Y aunque la obra es de Dios, Él usa hombres y mujeres y los coloca en posiciones de liderazgo. Y para nosotros desarrollarnos en este ámbito necesitamos tener cualidades que Dios vaya desarrollando en nosotros. Por ejemplo, en Números 13 podemos ver cómo Moisés envía a los 12 espías para que ellos puedan ver la tierra de Canaán, aunque el reporte que después ellos traen no es muy alentador. Josué y Caleb ven más allá de gigantes, más allá de verse como langostas pequeñas. Ellos ven la promesa de Dios. Caleb se aferra a la palabra de Dios, y esa palabra es lo que lo llevó a progresar a través de cualquier circunstancia. Y con esa misma confianza, tiempo después fue donde Josué pidió la promesa que Dios le había hecho, ¿no? Y obviamente Josué le dio y le bendijo. Un punto importante también, la convicción. En Lucas 9:62, Jesús dice: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Acá Jesús claramente nos dice que nuestra mirada tiene que estar enfocada en Él. No podemos trabajar enfocados en el pasado o enfocados en lo que vivimos antes, ¿no? Porque esto nos va a desviar la mirada de Cristo, y claramente el Señor dice que eso no le agrada al Señor. Entonces, la convicción se refiere a la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que siente o piensa. En el caso del liderazgo cristiano, la fuerte convicción acerca del llamado de Dios en su vida es indispensable. De hecho, el cristianismo se basa en convicciones y no así en emociones, porque si no, nuestro desempeño dependería de nuestro estado de ánimo, ¿no? Y algo que se puede añadir a la convicción es la disciplina. En 2 Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El mejor ejemplo que podemos tomar aquí es un atleta, que ellos están sometidos a rigurosas dietas, a ejercicios intensos, los cuales tienen que entrenarse día a día para mejorar su récord. Asimismo, el líder cristiano tiene que ejercitarse, tiene que estar bien nutrido de la palabra de Dios, ejercitarse en el área espiritual. ¿Y cómo podemos nosotros ejercitarnos, ¿no? A través de la palabra de Dios. Aunque esto es muy básico y nosotros ya sabemos que tiene que ser así, nosotros necesitamos leer la Biblia, necesitamos saber qué es lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios se va a revelar a nuestras vidas si nosotros no leemos su palabra, no conocemos su palabra. ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios tiene para mí si yo no busco su palabra, ¿no? Entonces, y algo que va de la mano de esto es la oración. Busquemos a Dios, seamos intencionales en esto. A veces nos cuesta orar, pero estos últimos días he estado tratando de ayudarme con música, con prédicas, música instrumental, y la verdad ayuda mucho porque generas un ambiente donde de repente las palabras fluyen, o a veces no puedes contener las lágrimas, o a veces simplemente dices gracias Señor, y eso ayuda mucho. Entonces seamos intencionales en preparar ambientes donde nosotros podamos adorar a nuestro Señor. Otro punto aquí, la congregarnos con fidelidad. No solo vayamos a la iglesia cuando nos toque servir o cuando haya una actividad, sino apoyemos a la iglesia en los proyectos que tenga para adorar en comunidad, para servir en comunidad al Señor. Entonces, y esto no es hacerlo de vez en cuando, sino que sea un estilo de vida, así como se ejercitan los deportistas o los atletas. Tenemos que hacerlo día a día, tenerlo como hábito, ¿no? Y independientemente de si estamos en un buen momento o estamos pasando tribulaciones, tenemos que convertirlo en un hábito para nosotros. Otro punto importante, otra cualidad es el ejemplo. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El ser ejemplo es una característica indispensable del líder cristiano, porque ¿cómo podemos nosotros mover a nuestro equipo, mover a nuestra gente si nosotros no damos el primer paso, si no somos los primeros en remangarnos las mangas y trabajar, ¿no? Porque a veces está bien, podemos enseñar, podemos predicar o trabajar con la gente, pero si nosotros no damos la iniciativa, va a ser difícil mover a nuestro equipo.
las palabras pueden convencer, pero el ejemplo es el que arrastra. Entonces necesitamos dar el primer paso para que nuestra gente sienta esa confianza y diga: si mi líder está ahí, yo voy a ir, porque ahora mucho he escuchado la palabra designar, pero si yo solo designo y hagan esto de esta forma, por aquí, así, pues posiblemente eso no me motive mucho a ir a trabajar, ¿no? Y otro punto también, y que no es tal vez muy cómodo para todos, o a quien le gustaría sufrir, ¿no? El sufrimiento es parte también de ser sufrido. En 2 Timoteo 2, 3 al 4 dice, Pablo le dice a Timoteo: tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. ¿Qué hacen los soldados? Se enlistan voluntariamente para luchar por su nación, incluso algunos con su propia vida, ¿no? Y para luchar por los ideales, para defender por los valores de su nación. Y podemos ver claramente que ellos están expuestos a desvelos, a largas caminatas, heridas, a acampar en lugares inhóspitos, expuestos a malas condiciones climáticas. Asimismo, un soldado, un líder cristiano, como un soldado, tiene que estar dispuesto a atravesar por toda clase de dificultades por causa de la oposición del mundo, la carne y el enemigo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esto? El sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo, a través de podemos estar ceñidos de la armadura de Dios, como el cinturón de la verdad, la coraza de la rectitud, el calzado del evangelio. Entonces, vistámonos de esta armadura para poder enfrentar estas dificultades. Algo que también va de la mano acá es reproduciendo los frutos del Espíritu Santo, como paz, paciencia, benignidad, amor. Y esto va entrelazado de la mano con la oración, con la palabra de Dios, porque si yo no tengo una relación íntima con Dios, no voy a poder desarrollar estos frutos, ¿no? Y para terminar, la paciencia. La paciencia es una virtud indispensable para el líder. En 2 Timoteo 2 al 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vivimos en un mundo donde todo va rápido, donde la gente ya quiere para ayer. Tenemos comida en menos de 2-3 minutos, podemos recibir paquetería en un día algunas veces, cuando antes podían tomarse más, 7, 14, 10 días, pero ahora podemos tener todo rápido. Hay gente que puede obtener incluso títulos en menos de un mes sin siquiera haber cursado 5 o 6 años o leer un libro, ¿no? Entonces la gente vive a ese ritmo, quiere todo tan rápido, pero Dios no es así. El líder cristiano tiene que estar consciente que el liderazgo es el proceso de toda una vida. Implica ardua preparación y sometimiento a la voluntad de Dios. Así como el agricultor cuida su plantita, la riega, la protege cuando hace frío, la deshierva, la abona, a veces tiene que cortar, tiene que podar para que la planta dé un mejor fruto. Entonces lo mismo el líder cristiano tiene que cuidar y alimentar la planta de su ministerio que Dios le ha otorgado, y así el líder, para poder crecer con su equipo, ¿no? que Dios le ha otorgado, como decíamos, y aprendiendo de los errores y cosechando poco a poco experiencia y éxito en esta área. En Santiago 5, capítulo 5, del 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Asimismo, nosotros tenemos que trabajar todas estas áreas y someternos a Dios para que Él pueda ir desarrollando en nosotros cada una de estas pautas, ¿no? Como la paciencia, la disciplina, que es también iniciativa de nosotros, pero que Dios nos ayude a poder liderar con sabiduría siempre. Gracias.